Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras, en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón. Me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles, ruega por nosotros. Vamos a continuar con el Evangelio de San Mateo en este discurso de la misión, el capítulo 10, donde hoy da unas indicaciones que animan a la valentía del apóstol. A mí me ayudó mucho cuando el Papa Francisco, en las últimas exhortaciones apostólicas, bueno, desde las primeras de hecho, como que retomó una idea pues que a veces se olvida y que me parece que es muy importante, que es la parresía del apóstol, la valentía del apóstol, que no puede ser que un apóstol viva como acobardado, como empequeñecido, como avergonzado, sino que tiene que tener la capacidad de desafiar la realidad, ¿no? Dice así el Evangelio, dice: en aquel tiempo Jesús dijo: no está el discípulo por encima del maestro, ni el siervo por encima de su amo. Ya le basta al discípulo con ser como su amo, como su maestro, y al siervo como su amo. Si al dueño de la casa le han llamado Belcebú, ¿cuánto más a sus empleados? No les tengáis miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo vosotros a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde el terrado. Y no os temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. ¿No se venden 2 pajarillos por un as? Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues vosotros valéis más que muchos pajarillos. Por todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Es un evangelio que da una serie de indicaciones preciosas, me parece a mí, que manifiestan la libertad del apóstol. Cuando uno se siente amado por el Señor, cuando uno se siente querido por el Señor, cuando uno pone toda su seguridad en el amor de aquel que es Dios, pues vive la vida con mucha tranquilidad, con mucha paz, ¿no? Por eso empieza diciendo, ¿no? No está el discípulo por encima de su maestro, ni el siervo por encima de su amo. Es muy bonito ver cómo cuando el Señor nos incorpora a la misión, cuando el Señor nos toma como parte de aquellos que son enviados por Él, ese tomarnos como parte nos hace identificarnos en la misión. De hecho, igual que se utiliza el cómo para el amor, como el Padre me ha amado, así también os he amado yo, es la característica del Nuevo Testamento, vale también para la misión, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. En el fondo es una identificación en la misión, es un participar de la misma misión de Jesucristo con las mismas características que Jesucristo, y por tanto es necesario en esa misión ir animados por la certeza de la identificación con Él, ¿no? Que esa identificación con Él implica una identificación en la misión y también en el destino. Por eso los cristianos nos colgamos la cruz, porque nos identificamos con la cruz de Jesucristo. Si Él, que es el Maestro, ha vivido desencajado en el mundo, desinstalado en el mundo, si Él, que es el amo, ha vivido desinstalado del mundo, ¿cómo no nosotros, que somos los discípulos, que somos los siervos, pues viviremos también desinstalados en el mundo? No podemos pretender
ganar como la consideración del mundo. A mí me parece que esta es una de las mundanidades más peligrosas que tenemos hoy en día. Es muy fácil pretender caerle bien al mundo, es muy fácil pretender encajar en lo que el mundo quiere, y sin embargo pues el Señor nos ha mostrado que no, que el que es fiel al Evangelio, o sea, que hay como dos amores, ya lo decía San Agustín, ¿no? El amor a Dios o el amor a los hombres o a sí mismo, y depende del amor que sigas tendrás ese destino, porque el que identifique su destino con Jesucristo participa como Él y no puede pretender otro camino más que el camino que está marcado por la cruz, que está marcado por el no encajar en el mundo, ¿no? Y por eso dice, ya le basta al discípulo ser como su maestro, sino como su amo, ¿no? Claro, termina diciendo esto que a uno le sorprende, ¿no? Si al dueño de la casa le han llamado Belcebú, cuánto más a sus empleados, a sus domésticos. No podemos pretender, cuando uno lee el Evangelio, en el fondo está leyendo la historia de su propia vida. Si esta es la vida de Cristo y Cristo es aquel al que yo sirvo, al que yo sigo, con quien me identifico, pues no puedo pretender que mi predicación o mi estar o mi modo de vivir la fe tenga unas consecuencias distintas, porque lo que está claro es que lo que no ha cambiado es el mundo es mundano y sigue siendo lo que es. Y Cristo tampoco ha cambiado, y ahí en medio me muevo yo. Entonces, si yo pretendo encajar en el mundo, si yo pretendo vivir como a gusto en medio del mundo y no levantar ampollas en el mundo, pues al final lo que iré es aguando poco a poco el Evangelio. Y esta es una cosa muy, muy seria, ¿no? Hay muchos cristianos que piensan que el mensaje será más acogido si tratamos como de poner paños calientes y de hacer más como más fácil el Evangelio o la palabra, y no nos damos cuenta de que al final pues el Señor lo que ha venido a hacer es atraer la vida del cielo, y la vida del cielo ya la ha adaptado Jesucristo. La encarnación ya es la adaptación de la vida del cielo en la tierra, pero no podemos adaptarla más, porque adaptarla más implica caer en una especie como de edulcoramiento o de atenuación, no sé cómo llamarlo, de aguar el Evangelio. No podemos aguar el Evangelio es lo que es. Y Cristo nos ha mostrado que es necesario ser absolutamente fiel a la verdad del Evangelio, que es lo que nos abre la puerta del cielo. Un Evangelio aguado no abre la puerta del cielo, ¿no? Una vez que ha dicho eso el Señor, habla de un tema que me parece que es clave. No les tengáis miedo. No les tengáis miedo. Seguramente lo más peligroso o con lo que más funciona el demonio es precisamente con esto del miedo. El miedo y la tristeza son las dos armas que utiliza el enemigo para neutralizarnos. Y claro, muchas veces por miedo uno va como haciendo cesiones a la mundanidad, como para que el mundo no se enfade mucho de lo que yo vengo a proponerle. Y eso es un error. Eso es un error. No les tengáis miedo. Constantemente Jesús en el Evangelio nos dice esta frase: no tengáis miedo, al tirá, siempre que aparece, siempre que se manifiesta, siempre que entra, se manifiesta, siempre que entra en nuestra vida, entra diciendo no tengáis miedo. Y a los discípulos cuando la tempestad les decía, pero ¿por qué tenéis miedo si estoy yo con vosotros? Entonces, Cristo es el que ha venido a evangelizar el mundo, Cristo es el que vence al mundo. Entonces, ¿por qué voy a tener yo miedo del mundo si Cristo ya ha vencido al mundo? El demonio trata como de traerme a la mente un montón de cosas que me podrían pasar. Decía una monja una vez que la mayor parte de sus angustias fueron por cosas que luego nunca sucedieron. Y eso es cierto, eso es cierto. Entonces, la gran máxima del apóstol, que va enviado en nombre de Cristo, es: no tengáis miedo. Si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros?, que decía San Pablo. Y luego él habla esto de hablar francamente y sin temor, ¿no? Porque nada hay encubierto que no me vaya a ser descubierto, tal y cual, ¿no? Que en el fondo es no tengáis miedo de proclamar la palabra, sabiendo que vuestra vida está patente a los ojos de Dios y que por muchas intrigas, por muchos enredos, por muchos caminos sinuosos por los que pueda el mal venir, al final todo quedará al descubierto. Claro, si nosotros esto valoramos nuestra misión apostólica solamente con criterios mundanos, que es una mundanidad también, porque al final lo que vamos buscando es como un éxito en este mundo, una temporalidad, ¿verdad? Pues
si lo medimos con criterios, con parámetros mundanos, es muy peligroso, porque al final efectivamente el mal, que es tan sinuoso, que va como con segundas y tal, puede ganar. Pero al final en nuestra vida lo que tiene que quedar claro es que todo quedará patente en el cielo, que en el cielo se verá todo con toda claridad y que por tanto, ¿yo de qué tengo que avergonzarme? ¿Yo qué tengo que temer? ¿No? Si al final la verdad es la verdad y la verdad os hará libres, dice la palabra de Dios. Entonces, que no vaya como angustiado por la mentira, encogido por la mentira, acobardado por la mentira. Pues no. Decidlo vosotros a la luz, proclamadlo desde los terrados y tal, ¿no? Y entonces indica el Señor a quién tenemos que temer, ¿no? No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. En el fondo lo que está diciendo el Señor es, al único que hay que tener miedo, en el sentido de que pueda enredarme para llevarme al infierno, es al demonio. Pero los enredos del demonio en esta tierra no hay que tenerles miedo. No. O sea, el único miedo es el de perder el alma, el de ser infiel al Señor al final, ¿no? No el de tropezarse, el de tropezarse no pasa nada, ¿no? A mí me gusta mucho cuando el Papa Francisco dice que la Iglesia no tiene que tener miedo de salir a la calle a pesar de que pueda ensuciarse, porque ya se lavará, ¿no? El problema es cuando la Iglesia reniega, o cuando el cristiano reniega, ¿no? Y entonces como que se cierra la misericordia, se cierra la gracia. Cuando sucumbe a la tristeza o sucumbe al miedo paralizante, es cuando el diablo lo tiene en sus manos. Y entonces es cuando hay que tener miedo, porque efectivamente el diablo puede llevar a la gehenna alma y cuerpo, ¿no? Pero nosotros no tenemos que tener ningún otro miedo, ¿no? Y de hecho, por un ejemplo tan bonito, que es el ejemplo de los pajarillos, ¿no? Que se vendían, ¿no? No se venden 2 pajarillos por un as es una monedita de nada, ¿no? Y lo que está diciendo es esos pajarillos que se venden en el mercado, que no valen nada, cuya vida aparentemente no vale nada, dice, y sin embargo, ni uno de ellos cae en tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. Qué bonito es eso, ¿no? A mí me emociona cuando pienso que Dios está pensando en toda la creación. Uno mira toda esta creación y se conmueve y se asombra, ¿no? Y piensa, pero ¿cómo es posible que haya todo un Dios pendiente de cada elemento, de cada criatura? Porque ninguna de estas criaturas subsiste por sí misma. Si están en pie es porque hay alguien que las está sosteniendo, ¿no? Incluso los 2 pajarillos que se venden por unas cuya vida es casi insignificante, y ni uno de ellos cae sin el consentimiento de vuestro Padre. Y todo esto lo dice el Señor para decir, pero ¿y tú cuánto vales? Si vales toda la sangre de su Hijo Jesucristo, si tú vales toda la sangre de Dios, pero ¿cómo vas a tener miedo? ¿Pero por qué vas a ir encogido? ¿Por qué vas a ir arrugado? ¿Por qué vas a ir empequeñecido cuando realmente vales tantísimo para Dios? Cuando hay todo un Dios que ha entregado su vida por ti. A mí me gusta muchísimo hacer esta imagen de poner en una mano mi vida, en otra mano a Jesucristo, ¿no? Y el Padre tiene en una mano a Cristo y en otra mano me tiene a mí. Y dice, me merece la pena que muera mi hijo por mi siervo Javier. Y esto es una locura. Cuando uno piensa que ha merecido la pena la sangre de Cristo por mi vida, uno dice, pero ¿cuánto valgo yo? Y voy a vivir encogido, y voy a vivir empequeñecido, y voy a vivir arrugado, pero si mi Padre Dios no para de mirarme, si mi Padre Dios no para de sostenerme, si, aunque pasase desapercibido ante todos los hombres, aunque nadie me mirase, incluso aunque toda la humanidad me despreciase, Dios está pendiente de mí. Mi vida es de un valor infinito para Él. Y nada ni nadie podrá hacerme creer que no es así. Mi vida es grandiosa para Jesucristo, ¿no? Para el Padre que ha apostado la vida por Jesucristo. Por eso dice, en cuanto a vosotros, hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. No temáis, pues vosotros valéis más que muchos pajarillos. A mí me conmueve escucharle a Jesús decir esto. Vosotros valéis más que muchos pajarillos, ¿no? Está diciendo, si vuestro Padre está pendiente de cada pajarillo, tú vales muchísimo más que todos los pajarillos del mundo. O sea, el Señor sería capaz como de invertir todos los pajarillos y toda la creación, pero si Dios ha hecho la creación para que el hombre alcanzase el cielo. Pero si en el Génesis, cuando uno lee todo el Génesis, con esa teología en imágenes tan espectacularmente bonita, ¿no? Se da cuenta de que Dios pone la creación al servicio del hombre para que el hombre alcance el cielo. Entonces, a Dios lo que le merece la pena es el hombre. Y todo lo de alrededor, eso que dice San Ignacio en el principio y fundamento, que es tan bonito, el resto de las cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden en la persecución del fin para el que ha sido creado. O sea, en el fondo, Dios lo que quiere es que tú y yo lleguemos al cielo. Y para que tú y yo lleguemos al cielo, organiza toda la creación. Para que tú y yo tengamos
un entorno favorable, agradable, un entorno que nos haga despertar la parte más contemplativa de nuestra vida y viendo las criaturas podamos llegar al amor del Creador, para que podamos percibir cómo en cada cosa que nos rodea, en todas estas cosas tan fantásticas, está el grito de Dios diciéndote te quiero, para mí vales muchísimo. ¿Cómo vamos a ser tan brutos de no ser capaces de escuchar esta voz? Vosotros valéis mucho más que todos los pajarillos. Claro, cuando uno cae en la cuenta de esto, de todo lo que valgo yo para el Señor, claro, uno mi vida la del Señor y lo demás, a mí plin, lo demás me da igual. O sea, yo lo único que quiero es que nada ni nadie me aparte del amor de Jesucristo. Y por eso termina Jesús diciendo esa frase tan bonita de quien se declare por mí ante el Padre, ante los hombres, perdón, yo me declararé por él ante mi Padre del cielo. O sea, quien viva de verdad consciente de la gozada de la amistad con Cristo, quien viva de verdad consciente de la grandeza del amor de Dios, no puede menos que amar, no puede menos que devolver en amor. O sea, si yo soy consciente de cuánto me quiere Dios y que valgo para Él más que cualquier cosa de toda la creación, pues evidentemente lo que haré es vincular mi vida, unir mi vida a aquel que se ha unido a mí, que es el Señor. Y por tanto nada ni nadie me conseguirá apartar de Dios. ¿Por qué? Pues porque lo más importante en mi vida será declararme por Él, ¿no? Y por eso dice, el que se declare por mí ante los hombres, yo me declararé por Él ante mi Padre del cielo. Pero el que me niega ante los hombres, claro, si uno ante los hombres reniega de Jesucristo, vuelvo a lo de siempre, que nos sorprende muchísimo, pero que es así. Si es que Dios tiene un respeto absoluto a nuestra libertad, y si tú no quieres saber nada de Él ante los hombres, pues Él no querrá saber nada de ti, pero no por venganza, sino por no obligarte a quererle cuando tú no has querido quererle nunca. En el fondo es por un respeto exquisito ante tu libertad. Y ahí está el drama del infierno. El drama del infierno es que si yo no quiero participar de Dios, Dios no me va a obligar cuando llegue a la vida eterna a participar de Él. Dios respetará de manera exquisita y absoluta lo que yo decida. Por eso me parece que es muy bonito caer en la cuenta del amor de Dios que nos sale al encuentro permanentemente, del amor de Dios que nos acorrala constantemente con esas declaraciones tan grandes que nos hace, como es la creación, como es el amor de las personas, como es la belleza de una vida. Tantísimas cosas en nuestra vida son una declaración enorme del amor de Dios. Constantemente Dios nos está gritando, eso lo decía la Madre Teresa de Calcuta y San Ignacio de Loyola, que cuando salía al jardín de Roma se tapaba los oídos y les decía a las plantas, no gritéis tanto que ya os oigo, porque cada planta les recordaba, o cada criatura les recordaba el amor de Dios. Bueno, pues si somos conscientes de cómo las plantas y toda la creación nos está recordando el amor de Dios, si tenemos un alma contemplativa capaz de descubrir en cada cosa que sucede, en cada acontecimiento, en cada realidad, ese amor loco de Dios que las está sosteniendo, que las está haciendo avanzar, que las está cuidando para que yo disfrute de ellas y recuerde su amor. ¿Cómo no voy a leer en las plantas y cómo no voy, o en las criaturas, y cómo no voy a vincular mi vida a Él? El final de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola es precisamente la contemplación para alcanzar amor. Y lo que busca es esto, caer en la cuenta de que el modo de estar Dios ante nosotros es como dador de dones. Dios no para de darnos sus dones, ¿no? Y a nada de que uno caiga en la cuenta de la grandeza de esos dones, vivirá su vida como un constante agradecimiento y una vinculación, pero por amor a Él, y por tanto, un vivir en la absoluta libertad. Porque lo que da más libertad no es tener ninguna atadura, lo que da más libertad es saber atarse a lo que más libre nos haga. Y cuando uno, por amor, reconoce la grandeza del amor de un Dios que se ha vinculado a Él y se ata a ese amor de Dios, eso es lo que más libre nos puede hacer. Y por eso la mujer más libre ha sido la Virgen, que ha hecho que esta la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y al decir esto, lo que está diciendo es, soy la mujer más libre y nada ni nadie me puede hacer temer, porque estoy unida a aquel que se ha unido a mí y que es Dios. Y que por tanto Él todo lo puede. Puede que yo no lo pueda, eso seguro, yo no lo puedo. Pero Dios, que me quiere tanto, Dios para quien soy precioso, Dios para quien valgo tanto, no va a parar de cuidarme, de sostenerme, de bendecirme, de protegerme, ¿no? Y por tanto, si mi vida está en sus manos, pues no tengo nada que temer. Si mi vida está en sus manos, soy absolutamente libre, porque nada ni nadie jamás me puede determinar tanto que me haga perder como el norte. Mi norte es
vivir unido para siempre con aquel que me quiere tanto. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.